¿Cómo se está viviendo el impacto del COVID en la minería? ¿Qué medidas están tomando al respecto? ¿Cómo ven también lo que está ocurriendo con el precio del cobre y más? Conversaremos junto a Manuel Viera, el expresidente de la Cámara Minera de Chile. Manuel, ¿cómo está? Bienvenido a Muel TV. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cuáles han sido los principales efectos hasta ahora que ustedes están viviendo en la minería por el COVID-19. Bueno, este análisis hay que hacerlo en base a tres escenarios, ¿no? Primero, el escenario antes, durante y después. Antes, en realidad, nuestra minería gozaba de buena salud. Éramos en este momento el primer productor de cobre del mundo. Estábamos generando una serie de divisas. Y cuando comenzó posteriormente el coronavirus, obviamente empezaron las restricciones no tan solo del tema productivo, sino que también del tema de la dotación de la gente que tiene que ir a las distintas faenas. Entonces, gracias a Dios, nuestra minería tiene estándares muy altos de seguridad y de salud ocupacional. Por eso mismo, prácticamente no hay ningún fallecido, salvo uno en Codelco, y el resto están todos relativamente controlados. Así que la minería es cierto que está sufriendo, y está sufriendo, pero no paró. A diferencia del 30% de las faenas en el mundo, que paralizaron la faena, y gracias a estos estándares que tiene nuestra minería, que son de clase mundial, siguió generando divisas para el país, y por lo tanto la economía chilena no ha entrado en la recesión que todo el mundo pensaba que hace 2 meses deberíamos estar en recesión, y gracias al crecimiento de la minería no lo ha hecho. Así que obviamente hay cierto nerviosismo respecto a lo que viene, porque debemos entender de que la minería, la gran minería en particular, tiene sus procesos relativamente automatizados, pero no así la pequeña minería, que es la que más sufre, porque es intensiva en mano de obra. Y eso, lo bueno es que ENAMI va en ayuda con una ley de sustentación del precio del cobre, y eso también es muy bueno. Es el único modelo que tiene el país, único en el mundo. Bueno, usted menciona, la minería no se ha detenido, la producción por lo menos no totalmente. ¿Qué medidas han tenido que tomar adicionales a las tradicionales para poder seguir operando? Bueno, primero el distanciamiento, que es una cosa importante. En segundo lugar, la dotación se ha restringido más o menos, están entre un 50 a un 60%, tal vez un 55% de la dotación, que es la dotación crítica mínima, razonable para trabajar y para no entorpecer la producción. Toda la gente está en teletrabajo, en su casa. Se han extendido también los sistemas de turno más largos. El transporte se está haciendo en otra modalidad, o sea, el transporte se está haciendo con asientos aislados. Se han aumentado los protocolos también, mucho más restrictivos, es decir, al menos antes de entrar a faena, al menos hay 3 tipos de aduana, para que la gente, cuando regrese de su seno familiar, la gente pueda pensar si viene o no viene contaminado o contagiado. Entonces, esas son las cosas más relevantes y más importantes. Hay varias otras cosas, por ejemplo, también la misma minería, cada cierto tiempo dentro de los turnos, evita que en los casinos la concentración de la gente. Gracias a eso, la gente en minería es bien educada en esa parte, y todas las instrucciones las cumple a cabalidad. Eso es gracias a que nuestra minería lleva mucho tiempo con prácticas mundiales específicamente. Justamente en esa línea, ¿ustedes se han reunido con el ministro para conversar del sector, para ver qué medidas podrían estar implementando en concreto en esta época? Bueno, la verdad que hay lecciones aprendidas, y nosotros en la Cámara estamos preparando un dossier para enviárselo a las autoridades en general. Primero, para que la minería trate de no paralizar. Esperamos de que no exista un brote en ninguna de las faenas,
que tenga que, de alguna forma, paralizar, que ya es la decisión más grave. Recuerde usted que con el fallecimiento de un trabajador de Codelco, los sindicatos lo primero que indicaron es que iban a paralizar si la empresa no mejoraba los estándares de seguridad y de salud ocupacional, por así decirlo. Entonces nosotros lo que estamos indicando ahí, digamos, entre muchas otras cosas, es que primero que nada la minería tiene que automatizarse, tiene que robotizarse, tiene que definitivamente ir a la transformación digital. Definitivamente, hoy día este coronavirus a todos nos hizo cambiar. Hoy día estamos todos trabajando en teletrabajo, que es una de las modalidades de la transformación digital. Esto mismo, el Zoom y todas las reuniones que se están haciendo son remotas. Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, la mala noticia que nosotros estamos analizando es que los expertos y los científicos están pensando que esta situación va a llegar al menos a enero, febrero del próximo año. Recién la curva va a estar, digamos, nuevamente en el punto antes del coronavirus. Y eso obviamente a toda la minería obliga a hacer una gestión de cambio. Ya los modelos de negocio no pueden ser los mismos. Es decir, la minería y nosotros mismos tenemos que cambiar para siempre. Y eso es una lección aprendida. Entonces, la pequeña minería es otro tema. Es un tema, fíjese que en la pequeña minería prácticamente no hay contagiados. Y eso le explica porque en la pequeña minería los mismos mineros hacen su propia seguridad y su propia salud ocupacional. Y yo le saco el sombrero a esos pequeños mineros que todos los días están laborando y están intentando hacer de la pequeña una gran minería. Todos los grandes proyectos, los grandes yacimientos en estos momentos partieron siendo chicos. Claro, hay un camino ahí. Y en ese sentido, partieron de chicos, van creciendo. ¿Qué podría hacer el Estado o qué están esperando ustedes? ¿Qué medidas podrían venir que los ayudaran a seguir creciendo, haciéndose más fuertes y eventualmente siendo más competitivos todavía con lo que está ocurriendo en el extranjero? Mire, es una muy buena pregunta. Primero que nada, nuestra Cámara está trabajando en base a las siguientes líneas. Primero que nada, nuestra minería hace 10 años que no tenemos un proyecto nuevo. En segundo lugar, estamos pensando en que Chile tiene que volver a hacer un plan de exploración geológica país. Tenemos que saber qué riquezas tiene nuestro subsuelo. En estos momentos, la exploración del país, digamos, no alcanza el 30%. Ese es un tema y sí o sí debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en 20 años una de las grandes mineras, digamos, ya se les va a agotar el yacimiento y vamos a perder la primacía de ser el primer productor de cobre del mundo. En segundo lugar, estamos con la idea de hacer nuevos usos del cobre, es decir, tratar de hacer una norma chilena que a las construcciones, puertos, aeropuertos, pasamanos, en todos los hospitales, en los colegios, en todas partes debe usarse el cobre. Es ridículo que un ascensor, usted va a un ascensor, digamos, y es de acero. Y el acero lo tenemos que importar. Entonces, y nosotros somos prácticamente los reyes del cobre. Entonces, eso entonces es uno de los segundos puntos que como Cámara estamos preparando también un plan de trabajo para las autoridades. El tercer punto que tiene que ver con la industrialización de las riquezas mineras. Fíjese que si nosotros industrializamos solamente un tercio de toda la producción del cobre, por lo menos generaría 3 puntos en el PIB. ¿Y qué significa eso? Que industrializar o generar fábricas, en vez de mandar materia prima hacia afuera, va a generar empleo, va a sustituir importaciones y por razones obvias también la generación de empleo, que obviamente es lo más importante, vamos a tener equipos de innovación, si es que tenemos también una gran cantidad de equipos científicos trabajando frente al cobre. Y por último, que ayer hicimos un webinar muy importante, más de 2.500 personas, que tiene que ver con el tema del mar, la minería submarina. Fíjese que nosotros tenemos en este momento el mar, digamos, yo diría la parte, digamos, marítima,
que se llama, digamos, el continente marítimo económico, es 2 veces, casi 3 veces más que nuestro territorio. Y resulta que ahí usted tiene más minerales, nódulos de manganeso, tiene polimetálicos, cobre de 6 a 10%. Entonces, si nosotros no respetamos o no tenemos un código de minería marítimo, obviamente las distintas empresas mineras de países desarrollados nos van a venir a quitar. Entonces, también estamos haciendo una mesa de trabajo respecto a ese tema y ahí tuvimos prácticamente los mejores expertos en este panel. Y también tuvimos un panel que también es otra línea de trabajo con la astrominería, es decir, cómo explotar los asteroides que están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. ¿Qué es lo que hay ahí? Un asteroide solamente de 5 metros, de 50 metros de diámetro, cuesta 500 mil millones de dólares por una alta concentración. Y ya sabemos que hay 20 países que en estos momentos están con esa guerra, yo diría la guerra comercial del espacio. Y Chile, siendo una potencia minera, está atrasado. Entonces, creo que esas son gran parte de lo que nosotros estamos trabajando, de tal forma de mirar con otros ojos, con otros anteojos intelectuales, digamos, a nuestra minería del futuro para dejarle una minería, digamos, de clase mundial a todos nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, así como usted mencionaba, se necesita en el caso del mar alguna legislación pensando en eso. Y en general, cuando se habla del mar, se piensa solo en la generación de energía. Y por ahí también se están buscando mecanismos, incluso hay un proyecto que busca que el agua desalinizada pase a ser un uso, un recurso de uso como bien nacional. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso les preocupa? Sí, fíjese que se me había quedado en el tintero eso. Yo creo que, sí, yo creo que el agua, nosotros debemos ser el campeón mundial de la generación de hidrógeno. Y eso debe tomarlo definitivamente no tan solo el Ministerio de Energía, sino que el Ministerio de Ciencia. Porque, ¿por qué? Porque somos el país que más agua tenemos. Tenemos prácticamente un litoral de más de 5.000 kilómetros de agua, de mar. Tenemos mar desde el punto de vista de agua. Agua es sinónimo de oxígeno y obviamente es sinónimo de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es el hidrógeno verde? Es el futuro. Ya ustedes vieron que hace 2 semanas se lanzó prácticamente el SpaceX o el SpaceX. Y eso justamente se lanzó con hidrógeno. Nadie sabe eso. De hecho, también tenemos aviones con hidrógeno ¿Y en qué estamos y también topando? tenemos yates con hidrógeno. ¿En qué estamos topando para poder desarrollar todo ese potencial que tenemos con el hidrógeno Falta, verde? falta políticas públicas, voluntad política, porque nosotros los técnicos, que muchas veces colocamos en la mesa esto, ayer, por ejemplo, invitamos al ministro de Ciencia, porque fíjese que en el caso del mar, ya hay muchos yacimientos que están prácticamente del continente, se van al mar, y resulta que no hay legislación. Fíjese que si usted, toda la explotación y todo el mar, si usted está sobre las 200 millas marítimas, prácticamente no está en la Constitución. Si usted hace cualquier fechoría o hace cualquier cosa, 200 millas, digamos, costa afuera, lamentablemente en la Constitución no está. Entonces, lo que nosotros estamos indicando es que tiene que haber un código de minería marítima, al menos, y eso hay que estudiarlo. Entonces, tengo que comentarle con mucha pena que Chile no le interesa el mar ni le interesa el espacio. Pensando en las tendencias, lo que viene, lo que se está viendo afuera, es una muy mala noticia, entonces, si les cuesta Es tanto que el tema. es que hay países menos industrializados que nosotros y también más atrasados que nosotros que ya partieron. El caso de Ecuador, el caso de Perú, México. México está muy avanzado en astrominería y en el caso también del mar. ¿Cómo es posible que al tener tanto mar nosotros ya deberíamos estar generando hidrógeno? Ya están las tecnologías para eso. Pero la pregunta es que los técnicos al final presentamos la tecnología y de ahí viene justamente una política pública. Y ahí necesitamos al mundo político. Entonces, y el mundo político está tan divorciado de la minería que solamente piensan que la minería es una vaca lechera y que la leche nunca se va a acabar. Pero le voy a comentar que en 20 o 30 años más, prácticamente el 40% de nuestros yacimientos que están generando mucho cobre ya se van a agotar y recién se van a dar cuenta de lo importante que era la minería.
Ahora, pensando en lo que usted habla de una vaca lechera cuyos recursos eventualmente podrían agotarse. ¿Qué le parece en momentos críticos como ahora, que se necesita recaudar más? Siempre se tiende a mirar la minería, una posibilidad de un royalty o aumentar el que hay, aumentar los impuestos para poder recaudar más justamente de esta industria. ¿Tienen temor de que eso pueda ocurrir o después del acuerdo ya está más o menos zanjado que no? Mire, le voy a contestar esa pregunta en base a lo siguiente. La producción, por ejemplo, va a caer entre 5 a 7%. El precio del cobre, en marzo, usted recordó de que prácticamente solamente en marzo el precio del cobre cayó 80 centavos. O sea, prácticamente llegamos a 2,09 dólares la libra. Eso históricamente jamás se había visto, ese salto tan dramático para la economía. Y eso fueron más de 4.500 millones de dólares menos al Heraldo Nacional. Entonces, teniendo presente esto, nosotros estamos proponiendo lo siguiente. Primero, encender los motores del crecimiento. Primero que nada, sin desarrollo económico y sin crecimiento económico prácticamente no vamos a poder enfrentar la extrema pobreza. En segundo lugar, recuperar la estabilidad macroeconómica. Definitivamente que en estos momentos, desde un punto de vista económico, hay cierto desorden, por así decirlo. En tercer lugar, digamos, el país necesita urgente generar flujo. Es así, generar flujo. Y la minería ahí es la base. Porque basta realmente, tenemos 3 proyectos que en estos momentos están en carpeta y se pueden destrabar, por lo tanto, generación de empleo, generación de flujo. Entonces, eso hay que mirarlo con visión de país. También, todos los agentes productivos y toda la industria en general deben ser declarados, sobre todo la minería debe ser declarada como una industria clave, una industria estratégica, de tal manera de que, de alguna forma, darle la facilidad a todos los proyectos que hay, digamos, echarlo a andar, porque acuérdense que hoy día tenemos más de 1.800.000 personas desempleadas, y desempleadas, digamos, complicadas, digamos. Entonces también, Disculpe, un pequeño paréntesis justamente ahí, porque hemos visto que grandes mineras han despedido a parte importante de sus trabajadores, y eso ocurrió también en distintas escalas en la minería. ¿Usted cree que eso es un fenómeno que llegó para instalarse, van a ser reemplazados, van a avanzar con más automatización, pensando en el mercado laboral y en lo que viene? bueno, lamentablemente la tecnología de alguna forma está reemplazando en varias funciones, digamos, al ser humano. La robotización, que hoy día se habla de robotización colaborativa, es decir, trabajar al lado de robots. Entonces, en el cual el robot hace trabajo repetitivo, digamos, y de fuerza, y el ser humano es el que piensa. Pero, ¿qué es lo que ocurrió ahora? Que ahora salió la inteligencia artificial, que ahora con toda esta tecnología 5G, la tecnología 5G viene con inteligencia artificial. Por eso una profesora, una científica de la Universidad de Oxford, indica de que es un arma mortal que a usted precisamente, usted ya no va a tener privacidad. Entonces, porque aunque usted tenga todo apagado, prácticamente igual la pueden estar espiando. Todo eso realmente conlleva a que nosotros tenemos que hacer un recambio desde un punto de vista de lo que estamos haciendo. Todos nuestros puestos de trabajo en estos momentos están amenazados por la tecnología, pero la transformación digital ya es un hecho, o sea, ya no es una opción, es una obligación. Finalmente, y volviendo más a la minería, ¿ustedes tienen proyecciones del precio del cobre para los próximos meses o lo que queda del año? Nosotros desde enero que estamos siempre pronosticando precios y tenemos más o menos un 5% de error. Nosotros siempre dijimos que este año el precio del cobre iba a estar más o menos del orden de 2,65, 2,68. Y mantenemos esa relación sin considerar un poco todo el tema de la pandemia, que todavía puede venir lo más grave. Entonces, el precio del cobre está tan volátil que más o menos están tan contentos los inversionistas, porque en la medida que hay un 30% de volatilidad, la volatilidad y la rentabilidad que andan buscando siempre los inversionistas. Entonces, el cobre está dando más rentabilidad que el oro. Es increíble por la volatilidad que hay. Entonces, yo creo que es un tema complejo el tema del precio del cobre, porque depende de muchos factores. Ya, Y uno pero de ellos ¿cree que lo volvamos a ver en $3 la libra como estuvo hace cada vez En se los hace más? próximos, en los próximos 2 años no, porque creemos de que sí
va a depender un poco de China, porque usted sabe que la inyección de la cantidad de millones de dólares, digamos, que hizo el Banco Central chino para reactivar su economía, ya está viendo algunos frutos, porque hoy en día el precio de alguna forma subió, pero el catalizador de todo esto es la chatarra de cobre, que la chatarra de cobre prácticamente ha bajado notablemente, y también las existencias, que son los inventarios, que están prácticamente en el mínimo histórico que hemos tenido, y eso ha levantado un poco el precio, pero lamentablemente chocamos con la incertidumbre, con la desaceleración que tenemos en este momento a nivel global. También tenemos los problemas que tiene China desde un punto de vista de un nuevo brote, y todo eso podría afectar al precio, pero nosotros somos optimistas respecto a que si China de alguna forma pasa el 6% que se suponía que este año ellos planificaron un crecimiento del 7% y no van a llegar nunca al 7%, pero está demandando mucho commodity, mucho cobre, mucho acero, mucho fierro, y por lo tanto en los próximos meses nosotros vamos a ver una tremenda demanda, digamos, del gigante asiático, y eso es un tema muy favorable. Y considerar también que India, que casi nadie lo toma en cuenta, que está con el tema de los aires acondicionados, que es un tema, y ahí hay mucho cobre. Tenemos mucho ahí que Entonces, quedar entonces. Muchas gracias por haber conversado con muy nosotros bien. esta tarde, Manuel, que tenga un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.